Para seguir abordando el tema de tipos de texto, en esta ocasión el asunto que abordaremos será géneros periodísticos. El objetivo de este video es especificar las características del texto periodístico porque en la planeación de la asignatura de Lenguaje y Comunicación del segundo semestre de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México, indica que debemos conocer los distintos géneros periodísticos porque serán solicitados por las asignaturas simultáneas para elaborar un boletín como proyecto integrador del semestre. El boletín es una publicación periódica parecida al periódico y la revista. Normalmente el boletín versa sobre asuntos científicos, históricos o literarios, publicado generalmente por una institución. Así que, antes de señalar las características del boletín que deberás entregar al final del semestre, te explicaré las características del texto periodístico. Por lo anterior, presta atención a la exposición que realizo para que elabores notas sobre las características de estos géneros. La estructura externa del periódico está diseñada en dos formatos, sábana y tabloide. La sábana es el tamaño grande. A lo largo se presenta a 8 columnas y mide entre 50 y 55 centímetros de largo. En el caso del tamaño tabloide, o también llamado mediano, contiene a lo ancho 5 columnas y a lo largo mide 38 centímetros. La estructura de la primera plana del periódico está compuesto por logotipo, que corresponde al nombre del periódico. Cada periódico diseña su propio logotipo, el tamaño y la forma de las letras, ya que lo utiliza como un distintivo, como algo característico y que puede tener un significado. En algunas ocasiones también contiene un lema. El lema es la frase que da significado, objetivo o propósito del periódico, con el que se trata de convencer al público acerca de la postura ideológica del mismo. Junto al logotipo también podemos encontrar el fechario. El fechario es un espacio que el periódico utiliza para consignar la fecha, el día y el lugar de la publicación. Incluso algunos periódicos incluyen otros datos como número, tomo, volumen, año, nombre del director y en ocasiones el nombre del fundador. Aquí observamos que también tenemos una parte relacionada con lo que llamamos cintillo. Y el cintillo va a corresponder, como en este caso, al espacio comprendido entre el borde de la hoja y la parte superior del logotipo. Aquí se publica el título de la noticia que ocupa el segundo lugar en importancia o la noticia de último momento. Las orejas son anuncios o mensajes publicitarios colocados a los lados, normalmente, del nombre del periódico, aunque aquí lo encontramos a los lados del cintillo. Las fotografías se acompañan por un pie de grabado, que este pie de grabado corresponde a una explicación alusiva al acontecimiento representado en la fotografía. Le llamamos columna
a cada una de las divisiones verticales de los impresos de una plana. Y estas divisiones están intermediados por un espacio en blanco. Aquí ya hemos visto este otro ejemplo. Los textos periodísticos corresponden a la narración de hechos del acontecer nacional o internacional. Cuenta y describe sucesos de actualidad e interés público. La estructura interna del periódico está configurada por sus géneros. A estos géneros periodísticos los podemos clasificar como informativos, de opinión y mixtos. Abordemos cada uno de estos diferentes géneros periodísticos. Bueno, vamos a iniciar con los informativos. Entre ellos encontramos a la noticia. La noticia es una narración de los últimos acontecimientos que interesan al mayor número de lectores. La noticia tiene un carácter actual, novedoso e interesante. Transmite una nueva información sobre objetos y personas y se presenta como unidades informativas completas. La noticia se va a caracterizar por su exigencia de objetividad y veracidad. Presenta estrictamente los datos en un estilo formal. La estructura interna responde a lo que llamamos pirámide invertida. Va a iniciar con el hecho más trascendental para finalizar con los detalles menos importantes. Por último, hay que hacer notar que en la noticia, para que esté completa su información, debe responder a las preguntas qué, quién, cuándo y dónde sucedió el hecho o acontecimiento. Las partes de la noticia está configurado por un encabezado. El encabezado está conformado por la cabeza, titulares o título de las noticias. Esta cabeza tiene como función atraer la atención del lector, introducirlo en el tema que trata, así como incitarlo a que se entere de lo sucedido. Por lo general, no exceden las 13 palabras y se presentan con letras más grandes y oscuras que el resto de la noticia. Sumado a la cabeza, podemos encontrar la subcabeza o también llamado subtítulo. Contextualiza la noticia, aparece con letras de menor tamaño y sirve para explicar o ampliar el título o cabeza. Si aparece debajo del título, le llamamos subtítulo, subcabeza o título secundario, pero se le nombra antetítulo o balazo si aparece antes del título. Más tarde, también en lugar de subtítulo o subcabeza, podemos encontrar un sumario. El sumario es más abundante y en el sumario se desglosa de modo sintético los puntos más importantes de la noticia y complementa el contenido informativo de la cabeza. Bien, después de esto vamos a encontrar, después del encabezado, el nombre del reportero o los datos de la fuente noticiosa. El primer párrafo de la noticia lo encontramos llamado como copete, entrada, lead o introducción. Después viene el cuerpo de la noticia, que corresponde a los párrafos restantes en los que se desarrolla la información en una estructura de pirámide invertida, caracterizada por ir presentando los detalles que avanzan de lo más
a lo menos importante. Dicho de otra manera, en los primeros párrafos se expone la información más importante y los pormenores menos trascendentales se explican al final de la noticia, también llamado remate. Observa que toda nota periodística jerarquiza la información, organizándola, y para organizarla utiliza una estructura que hemos dicho se llama pirámide inversa o pirámide invertida. Esto es, se inicia con los datos más relevantes y se concluye con los detalles menos importantes, o con datos que solo sirven para complementar la información. Además, para diferenciar la importancia de los datos expuestos, la redacción del periódico siempre está acompañada de elementos paralingüísticos de carácter visual o no lingüísticos, como son fotografías, dibujos, cuadros estadísticos, letras negritas, letras cursivas, letras en diferentes tamaños y en diferentes tipos. Bien, por el momento solamente vamos a identificar al reportaje. Recordemos que en algunas ocasiones al reportaje se le llama artículo de fondo, también se le puede llamar artículo académico, artículo de divulgación o, francamente, artículo periodístico. Veamos sus características. Si ustedes observan, el artículo de fondo conserva las características de la noticia. Esto es, tiene un encabezado. El encabezado puede tener un título o cabeza, subtítulo o subcabeza, o antetítulo, o también llamado balazo. Tenemos el nombre del reportero o la fuente noticiosa, un párrafo de introducción, la conclusión, el remate y también algunas imágenes de apoyo como son gráficas, gráficos o fotografías. En este caso tratan asuntos de los diversos temas relacionados con política, economía, problemas sociales, culturales y también temas de divulgación científica. Están firmados por sus autores porque expresan la información producto de una investigación profunda. Otro de los géneros que deberás redactar durante este semestre es la entrevista. La entrevista, de nuevo, tiene las mismas características de una noticia. Esto es, estará armada por un encabezado compuesto por el antetítulo, título, subtítulo o sumario. Después del encabezado vamos a encontrar el nombre del entrevistador. Algo muy importante es el primer párrafo, lead o copete. Aquí le llamaremos entrada descriptiva, porque aquí vas a escribir la descripción del contexto en el que se realiza la entrevista. Aquí señalarás cómo son las circunstancias en las que se fue realizada la entrevista. Podrás describir el lugar, el ambiente, las circunstancias y también señalarás las características del personaje entrevistado. Otra peculiaridad también de este género es el uso del guión largo para indicar el cambio de interlocutor. Cada vez que el lector lee una entrevista y se encuentra con un guión largo, sabe que hay un cambio de interlocutor. Alguien habla y después otro responde. En la entrevista de esta imagen, nota que para señalar el cambio de interlocutor, en lugar de guiones se utilizan las letras negritas. Las preguntas están en letras negritas. Así, los lectores pueden identificar con mucha facilidad el cambio de interlocutores. Te recomiendo que cuando realices tu entrevista para el boletín, tomes en cuenta todos estos elementos.
Con relación a los géneros de opinión, señalaremos que tienen la finalidad de analizar e incluir juicios y valoraciones. Como ejemplo, tenemos al propiamente nombrado artículo de opinión. También ahí, en esta clasificación, encontramos al editorial y la caricatura. El artículo de opinión plantea juicios, valoraciones, referencias sobre hechos ya ocurridos con el fin de interpretar y analizar. Tratan asuntos de los diversos temas relacionados con la política, la economía, problemas sociales y culturales. Están firmados por sus autores porque expresan opiniones personales y aparecen publicados en la página editorial. El editorial es un artículo periodístico que expone el punto de vista del periódico sobre los acontecimientos más importantes del momento, con el propósito de orientar e influir en la interpretación y la comprensión de las causas y los efectos del acontecimiento. Este artículo no tiene firma, no tiene el nombre del autor, porque refleja el sentir ideológico y político de la empresa periodística. Otro de los géneros de opinión es la caricatura. Los caricaturistas plasman su análisis de los hechos utilizando humor y creatividad. El caricaturista emplea precisamente imágenes para emitir juicios, para emitir valoraciones y también para opinar sobre los acontecimientos del momento. Bien. Entre los géneros mixtos, o también llamados géneros híbridos, vamos a encontrar a la columna y también a la crónica. Son llamados así porque mezclan la información junto con la opinión. Por lo tanto, seguimos con la columna. La columna es un género periodístico híbrido o mixto porque nos proporciona información sobre algún tema de actualidad y también un comentario o juicio de valor. La columna siempre va firmada con el nombre o seudónimo del autor. La periodicidad, el lugar y el espacio son siempre fijos. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es, la columna siempre aparece el mismo día de la semana. Por ejemplo, si aparece los jueves, siempre será los jueves de la semana. Y todos los jueves que compremos el periódico, encontraremos esta columna del comentarista que está designado. Otra de las características que identifican a la columna es el título fijo. Siempre tiene un título de fijo. Por ejemplo, en la imagen izquierda, observa que se distinguen con letras negritas la palabra astillero, porque este es el nombre de la columna. En el otro ejemplo, incluso se llama la columna. Fíjate que en algunas ocasiones se añade la fotografía del columnista al nombre de quien escribe la columna. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una columna tomada del periódico La Jornada. Si observas, en esta ocasión, la columna abarca la página completa del periódico. Tiene un título fijo, México S.A., lo observamos, el texto está enmarcado, tiene el nombre del columnista o comentarística, y todas estas marcas nos ayudan a localizar e identificar que se trata de una
columna. Bien, como puedes observar en este ejemplo, la crónica también, como lo hace la columna, alterna la información objetiva con juicios de valor. Interpreta los hechos. Analicemos este caso. Como puedes observar, aquí se habla del accidente de un helicóptero en el Estado de México, pero en lugar de solo informar lo sucedido en el accidente a través de las palabras empleadas, añade juicios de valor. Leamos el encabezado. Chatarras aéreas en el Estado de México. Al utilizar las palabras chatarras aéreas, se atribuye un valor al helicóptero accidentado. Se está enjuiciando, se valoran los hechos y se está interpretando el acontecimiento. Para concluir sobre la crónica, cabe mencionar que estas las podemos encontrar como deportivas, también crónicas de espectáculos. Las encontramos en la página roja, porque ahí encontramos la crónica delictiva. En la página editorial encontramos la crónica parlamentaria y también aquella que aborda cuestiones literarias. Seguramente tendremos que continuar con otros géneros o profundizar con otros géneros periodísticos, ¿sí? Como el diferenciar entre el artículo de fondo, el artículo académico, el artículo de divulgación y también el artículo de opinión en su estructura interna. Recuerda que durante este semestre te van a solicitar todos estos documentos y por lo tanto, pues tenemos que profundizar en ellos durante el semestre. Por ello, incluso incluiré este tema en un próximo video. Si tienes dudas, si tienes alguna pregunta acerca de este tema, puedes anotar en una hoja en las que has trabajado y pregunta en clase para resolver tus dudas o también a través del correo electrónico scong081@profesor.uamex.mx.